7 minutos pasaron de las 9 de la mañana, 12 grados, una décima, el último registro disponible del Servicio Meteorológico Nacional. Va a estar así nubladito durante toda la jornada, pero la máxima de 20 grados. Hablábamos con nuestro invitado recién, que bueno, por suerte subió un poco la temperatura. Se resiste al calefactor, a prender el calefactor. Vamos a saludar a Juan Manassoni. ¿Cómo está, Juan? Buenos días, Flor. Buenos días, Buen día. Marcos. ¿Cómo andás, Juan? Gracias por la invitación. Sí, recién, pero bueno, ya el fin de semana fue inevitable. Y hoy los apagamos porque va a estar lindo. Y hoy subió ¿no? la temperatura. Esta semana va a estar lindo. Como veíamos en tus redes, me gustó la música porque, bueno, a mí me gusta Joaquín Sabina, Contra todo pronóstico, en el contexto de Antonino y con tus compañeros de militancia, compañeros del PRO. ¿Qué significó esa foto, esa imagen que mostraste en tus redes? Bueno, nosotros nos reunimos muy seguido. Justo ese día, esa foto que yo compartí la subió Melissa Bauter. Nosotros nos reunimos seguido y nosotros estamos, bueno, ahora nuevamente ya desde el verano y desde antes del verano también, bueno, preparándonos para el proceso de este año 2025. A mí hay algo que siempre me dio mucha satisfacción, aún en lo complicado de la circunstancia, y es que nosotros siempre nos propusimos fortalecer nuestro espacio partidario, darle cuerpo a nuestra junta de distrito y fortalecer nuestra identidad, ¿no? Nuestra identidad política desde el año 2020-2021, que yo ingresé al Consejo Deliberante, pero que en paralelo trabajamos por el fortalecimiento de nuestro partido. En un momento en el cual, bueno, estaba el PRO a nivel nacional con muy buenas chances respecto del recambio del año 2023. Bueno, después en el 2023 nos tocó perder. Y bueno, a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel local. Y sin embargo, bueno, nosotros seguimos parados en el mismo lugar con nuestras ideas, que pueden ser opinables, discutibles o no, pero fortaleciendo nuestra postura. A veces somos más, a veces somos menos, pero lo importante es que uno, bueno, tenga claro qué es dónde uno está parado, ¿no? Con sentido de realidad. Lo vemos en distintos espacios, esta suerte de dualidad. Por un lado, la militancia local, lo que sería lo de las bases, y por otro lado, las superestructuras nacionales, que son en definitiva las que marcan el camino. ¿Cómo lo vemos eso? Estás indefectiblemente atado a lo que suceda a los acuerdos que se establezcan a nivel nacional o a nivel provincia. Eso por ahí se lleva a las trompadas con lo que ocurre acá, con lo que dialogan acá con la militancia. No. En general, a veces sí tenemos más afinidad hacia ciertas posturas internas nacionales o provinciales y a veces menos. Hoy es más agudo esto. Después del fenómeno de la irrupción de Milei, como que fue una bomba neutrónica para el sistema de partidos en la Argentina. Por ejemplo, yo ayer le decía a una amiga mía, el Partido Radical, que tiene 130 años, 140 casi ya, tiene 3 bloques de diputados nacionales, 2 bloques de legisladores provinciales, 2 bloques de concejales en Tandil. Sí. Nosotros también, en el peronismo, bueno, hay una interna muy marcada, muy nítida entre bueno, el kirchnerismo de Cristina y el quisilofismo y los gobernadores. Y nosotros también, en el PRO tenemos 2 posturas, ¿no? La que dice que hay que acercarse al gobierno y la que dice que hay que mantener nuestro rol opositor. Bueno, eso también se traduce en cada uno de nuestros respectivos ámbitos, ¿no? Yo tengo mi postura personal de que, como decía al comienzo de la nota, para mí nosotros tenemos que fortalecer nuestra autonomía y nuestra identidad partidaria y después, bueno, puede pasar que ocurra algún acuerdo nacional que a uno le guste más o le guste menos. Pero bueno, nosotros seguimos en nuestro camino, en lo local, ¿no? Sin romper, obviamente, ningún tipo de organicidad partidaria, ¿verdad? En ese sentido, ¿cómo analizás esta ruptura por parte de Rodríguez Larreta con el PRO en Capital? ¿Es una buena medida la que tomó? ¿Ya no había manera de juntarse, de buscar una unidad? Bueno, es parte, esto que hablaba, ¿no? De la ruptura que se generó en todos los partidos políticos después de un triunfo electoral del año 2023 por demás atípico. Nosotros, y lo digo en tono de autocrítica, nosotros tuvimos 2 candidatos presidenciales, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.
en Cambiemos o Juntos por el Cambio, que estaba conformado por el PRO y la Unión Cívica Radical y otros partidos más. La Coalición Cívica, el MID, muchos partidos más. Pero los partidos más grandes eran el PRO y la Unión Cívica Radical. 2 candidatos a presidente. De esos 2 candidatos a presidentes, ninguno de los 2 hoy está con nosotros ya. Los 2 se fueron, no solo de Juntos por el Cambio, que no existe más en los hechos, sino que también se fueron del PRO. En los hechos, siguen siendo afiliados. Como hay algunos afiliados peronistas que están con el gobierno o que están en otros partidos, o afiliados radicales que están con el gobierno y con otros partidos. Eso, más allá de señalar si está bien o está mal, es un hecho producto de la bomba que ocurrió. Yo creo que a nosotros sí nos toca una autocrítica de, bueno, ¿por qué nos pasó esto? No solo por qué no ganamos la elección, sino también por qué no pudimos representar las ideas que tiene la sociedad, y también cómo no pudimos contener a nuestros dirigentes, porque así como se fueron ellos, se han ido otros, ¿no? Algunos intendentes, algunos legisladores en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en los consejos deliberantes. ¿Tienen el derecho político a competir? Claro que sí. Y lo de Horacio en mi consideración personal, a mí me genera más dolor de pérdida, porque Horacio fue un dirigente muy valioso en la construcción de nuestro partido. Patricia Bullrich prácticamente ha estado en todos los partidos. Creo que estuvo en el Partido Justicialista, estuvo con el radicalismo en la Alianza, estuvo en el Frepaso, estuvo con Recrear de López Murphy, estuvo en la Juventud Peronista en los 70, estuvo en el Frente Renovador de los 80, en el de Cafiero, estuvo en el menemismo, estuvo en todo. Entonces, de Patricia Bullrich no me llama tanto la atención. Más allá de que ahora nos mide el aceite a todos los argentinos, como si qué tan puros somos, ¿no? Sí. Claro. Pero Horacio fue fundador con Macri, con Gabriela Michetti, con Vidal, hace 20 años del partido. Claro. Y fue 2 veces jefe de gobierno y hizo una gestión con muchos hitos de crecimiento en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál fue el conflicto ahí? Porque en realidad la ruptura se da en las elecciones generales, previo a la elección de los candidatos por cada partido, que bueno, de hecho está la interna donde Bullrich, candidata a presidente, Larreta por otro lado y Macri en el medio, sin jugársela demasiado. Sí, le soltó la mano, lo último le soltó la mano. Sí, a ver, a Larreta y se quedó con Bullrich. En estos procesos, ¿no?, de elección y de selección de los candidatos siempre hay tiras y aflojes, ¿no? En todos los ámbitos. Es el ego individual, digamos, de cada persona. No tuvo que ver con la aparición de Milei esta ruptura. No, yo creo que tiene que ver con la derrota, ¿no? Con la derrota y la falta nos faltó, capacidad política para contener a los que piensan distinto y a los que piensan distinto que nosotros, ¿no? Claro. Cuando yo digo hoy, los que nos quedamos en el partido, hemos fallado en esto, en contener al que piensa distinto. Porque, Horacio más moderado y más de centro, Patricia más de centro derecha, más dura. Uno y otro no los hemos, desde lo ideológico, pero también, desde la realpolitik, ¿no? Desde lo que tiene que ver con el diseño de nuestro espacio. Pero tienen el derecho, vayan y compitan y que les vaya como les tenga que ir, ¿no? A Patricia Bullrich, ahora veo que está haciendo campaña con La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, pero sus legisladores, sus diputados nacionales todavía están en nuestro bloque, cosas que son difíciles de explicar, sobre todo para ellos, ¿no? Atento a esto que decís y a esto de la bomba neutrónica que significó la irrupción de Milei. ¿Crees necesario una suerte de blanqueo de los partidos, de los principales partidos? Decir, nosotros estamos de este lado, somos centro-derecha, somos centro, somos progresismo, somos del campo popular. Yo creo que los partidos en los últimos 30 años, los partidos se han ubicado más en los lugares donde tienen que estar. Si uno piensa, el peronismo en los 90 se corrió de su andarivel, y se fue para un lugar que no tenía que ver con el pensamiento y la doctrina peronista. También el radicalismo en los 90 y en los 2000, con la alianza con De la Rúa,
también terminó siendo una cosa distinta de lo que debía ser según lo que era su historia y su identidad. Yo creo que hoy en día los partidos, hoy el peronismo está parado en el lugar, uno puede simpatizar o no, eso es aparte, Sí, ¿no? sí. Eso es aparte. Pero tienen, hoy en día, del radicalismo, bueno, tiene un problema más de dispersión, pero nosotros seguimos teniendo en el PRO las posturas en lo ideológico de siempre. Por ahí después está el tema de las afiliaciones, ¿no? De que alguno está afiliado a un partido y resulta que después termina en otro, pero que tiene que ver más con cómo es la política ahora, ¿no? Antes uno se afiliaba al Partido Peronista o al Partido Radical, nuestros abuelos, y estaban 50 años en ese lugar, toda su vida. Sí. Ahora se volvió todo mucho más dinámico. Pero creo que al menos los grandes partidos están parados, más allá de las simpatías que tenga cada uno, en los lugares donde tienen que estar parados, ¿no? O sea, creo que tal vez el Partido Radical tiene un poco más de indefinición hoy en día, que tiene algunas posturas más liberales algunos y otras más socialdemócratas otros, Sí. pero... Y algunos no saben. Y algunos no saben. Y bueno, y después el peronismo... O de a ratos, ¿no? Claro, y después el peronismo tiene hoy una interna nítida, pero no es ideológica, ¿no? Tiene una interna de pulseada entre poder. Cristina, De claro, egos. entre Cristina y Kicillof. Pero ahí me parece que no es ideología, porque si uno va y le pregunta a Kicillof o a Cristina qué piensan de los temas grandes, yo creo que en el fondo van a coincidir. Creo que la gran movida fue en los 90, después del fin de la Guerra Fría, ¿no? Que ahí los partidos quedaron medio desorientados y pegaron unos volantazos medios extraños. ¿Sigue siendo redituable en términos de campaña electoral o en estas épocas previas a las elecciones? Es decir, estamos en contra del kirchnerismo y eso. El otro día te leía en una entrevista, luego de la reunión que tuviste con Ritondo, expresar más o menos eso. Estamos en contra del kirchnerismo. ¿Sigue siendo redituable? Sí. ¿Vos creés que en la población eso encaja? No sé si es redituable, lo que sí, eso no alcanza. No alcanza a hacer que la identidad de uno se funde en eso. Claro. A veces un titular o una declaración periodística en la radio, en un diario, en la televisión, por los tiempos o por los espacios que uno tiene en la comunicación, termina todo reduciéndose a una expresión breve, pero en realidad nuestra identidad no está en el ser antikirchneristas, Claro. como no es, o sea, eso no nos define eso. Hoy en día es necesario, según nuestra percepción, poner dique, hacer frente a lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, en esta interna que no le permite avanzar a los bonaerenses, por ejemplo, con el cronograma electoral, pero la identidad política es algo mucho más profundo, ¿no? Que tiene que ver con valores, con defensa de ideales, ¿no? Lamentablemente, hay una nota muy interesante ayer de Borenstein en Clarín, donde hace una historia que la conocemos, ¿no? De dónde viene la historia del término gorila. Y de alguna manera a veces esa es una idea reduccionista pequeña de, mi identidad está solo en oponerme al peronismo en aquel momento, ¿no? Sí. Solo en eso, con eso no vas a ningún lado. Ajá. ¿Y no ha pasado algo de eso en el gobierno de... está esto de cada vez que pierde el peronismo o el kirchnerismo durante los últimos años, surge esto de no vuelven más. Sí. Y sin embargo, volvió, Vuelven. después de Macri volvió y hoy no sé si son una opción, no sé si es una opción, pero es el principal partido de oposición, un movimiento de oposición. Como que el antiperonismo, sea el PRO o quien sea, no logra imponerse. Y siempre es lo que decís vos, no podemos reducir eso, pero siempre es el antikirchnerismo y no vuelven más y sin embargo vuelven. ¿Qué pasa entonces? Vos dijiste el no logra imponerse. De alguna manera siempre el peronismo, en los 80 había un afiche en la campaña de Luder, 83. Yo no era nacido, pero me gusta la historia de las campañas políticas. Qué respetuoso que diga que no era nacido. Por favor. Qué respetuoso. Por favor. Nací en el 84 y había un afiche de la campaña de Luder en el 83
que decía, de un afiche del Partido Peronista que decía, somos el partido más grande de Occidente. Yo me acuerdo que cuando era más joven y vi ese afiche, yo decía, wow, qué cosa, el partido más grande. Claro, uno en el Partido Comunista de la Unión Soviética o el Partido Comunista Chino son grandes, Claro. o el chino sobre todo, pero el soviético no existe más. Pero somos el partido más grande de Occidente, y yo me parecía, qué cosa fuerte, qué declaración fuerte. Claro, todo lo que era el espacio no peronista, durante 40 años después del regreso de la democracia, siempre le costó imponerse, como vos decías, ganar, o sea, ser más mayoritario que el partido más grande de Occidente, entre comillas, por sus divisiones, ¿no? En el campo no peronista uno tenía diferentes expresiones. Y esas expresiones pudieron ganar cuando se acercaron, ¿no? En el 99 y en el 2015. Cuando la elección se resolvió entre dos espacios, ¿no? El Duhalde de la Rúa versus y después, perdón, el de Macri Scioli. Claro. Después, bueno, vino la ley de balotaje que se aplicó en el 2015 y viene desde la reforma de la Constitución, pero por el sistema se aplicó recién en el 2015 el primer balotaje. Sí. Y después el segundo en el 2023, que permitieron que, bueno, que todas las fuerzas del no peronismo terminen confluyendo en una opción. Pero sí, insisto, volviendo, me perdí un poco en la idea, pero volviendo un poco al punto, la identidad no puede estar en el oponerse al otro, porque si no sos funcional, o sea, el otro te maneja. No hay bases, claro, no hay ideas, no hay son alianzas electorales, si se quiere, ¿no? Bueno, vos lo has dicho, en el 99, en el 2015 y en el 23. Claro, la sufrimos en el 23, ¿no? La alianza con la presidencia de Alberto. Claro, bueno, cuando pierde el gobierno después de Alberto, claro. Sí, Fernández. Cuando están en el gobierno no logran seducir o llevar adelante esas ideas que quizás los llevaron al gobierno. Sí, después vienen bueno, cada caso es un caso puntual, ¿no? El gobierno de la Rúa era un caso de un gobierno que tenía que venir a resolver problemas que había dejado los 10 años de menemismo, y aplicó recetas mucho más neoliberales y profundas que las que había aplicado el gobierno de Menem. Sí. En el caso de Macri hubo que venir a tratar de ordenar la economía después de los 12 años de inflación, sobre todo de inflación durante los gobiernos de Cristina. Y en este bueno, es un caso totalmente atípico porque se llegó al gobierno con una promesa de motosierra bastante dura. Yo no he sido parte de esa opción electoral, como decía al comienzo de la nota. Nosotros perdimos las elecciones en el 2023. Después, en el 2024 y 2025, quizá nuestro partido acompañó algunas leyes en el Congreso Nacional, como también las acompañó en el Congreso, pero hasta el momento nosotros no somos parte de la alianza oficialista. De hecho, el país tiene 23 provincias y una ciudad autónoma de Buenos Aires. Son 24 distritos. En 8 distritos ya se han cerrado las listas para las elecciones intermedias de cada uno de esos distritos, de medio término, ¿no? Y en ninguna de ellas hasta ahora nosotros tenemos alianza electoral con La Libertad Avanza. ¿El PRO va con lista pura en esos distritos? En esos distritos sí, en algunos casos, en varios con el radicalismo, como era Juntos por el Cambio en su momento, tal vez con un nombre más provincial, pero... ¿La idea es volver a eso? Y yo creo que eso va a ocurrir. El caso de la provincia de Buenos Aires puede ser diferente, porque es una situación muy particular, muy singular la de la provincia de Buenos Aires, por sus dimensiones, y también por los actores que están en la provincia de Buenos Aires. Pero si uno se fija, nosotros en la ciudad de Buenos Aires, en Chaco, en Santiago del Estero, en Salta, en Santa Fe, en San Juan, estamos yendo separados de La Libertad Avanza. ¿Y en Tandil, viniendo al Pago Chico? En Tandil nosotros tenemos buena relación con el espacio del radicalismo que conduce Marco Nicolini, tenemos buena relación con el espacio
del MID que tiene a Natalia Chacón como concejal y con el espacio de acción tandilense que conduce Gonzalo Santamarina, que ellos sí están trabajando en el marco de La Libertad Avanza. La política es el arte de lo posible, pero bueno, ese arte de lo posible implica voluntad, predisposición y bueno, veremos cómo se ordenan las voluntades nacionales y provinciales de cara al proceso del año 2025, digo, de la provincia de Buenos Aires y de la elección de diputados nacionales de la provincia, que es una elección distinta, ¿no? Tenemos entendido que el gobernador va a convocar hoy o mañana al desdoblamiento electoral y entonces eso va a hacer que sean dos elecciones diferentes. Si eso ocurre, bueno, veremos cómo se ordena. ¿Cómo ves eso? En lo personal, ¿te parece más atinado esto del desdoblamiento? ¿Preferirías A mí me parece bien lo del desdoblamiento porque lo del desdoblamiento permite discutir los temas de Tandil, ¿no? Los temas de Tandil con los actores de Tandil. Muchas veces las elecciones terminan como, bueno, los resultados terminan como atravesados también por las candidaturas nacionales que, bueno, levantan a un candidato o hunden a otro candidato por el desempeño de esas. Y bueno, como hablábamos recién, en Argentina, un país federal, al menos en el sistema electoral, intenta ser federal. Las experiencias en otras provincias son muy interesantes, digo, en Córdoba, en Santa Fe, en Mendoza. Cuando se elige separado, se privilegian las discusiones de los distritos, ¿no? Está bien. Si nosotros tenemos una elección desdoblada, vamos a debatir un día la elección nacional y la situación de lo nacional argentina, y en otra los problemas de Tandil, los dirigentes de Tandil, las propuestas para Tandil. Entonces me parece que es interesante. Ahora, también es cierto que bueno, organizar una elección en la provincia de Buenos Aires no es fácil. No, claro. Y estamos muy sobre la fecha. Sí. La única elección que organizó la provincia de Buenos Aires, desdoblada de las nacionales, fue las elecciones que ganó Cafiero en el año 87. El 6 de septiembre del 87, la fórmula Cafiero-Macaya. Las organizó en realidad la provincia de Buenos Aires, en ese momento el gobernador era Armendáriz, pero cuando gana Cafiero. Después siempre las elecciones de la provincia de Buenos Aires fueron atadas a las elecciones que organiza la nación. Bueno, la provincia de Buenos Aires coincidía, ¿no? El color político. Y al coincidir, digo, al coincidir en la fecha, bueno, la organización, digo, corría por cuenta de lo nacional. Digo, nosotros íbamos a votar y ¿quiénes estaban cuidando las urnas? Bueno, soldados del ejército o de la Fuerza Aérea. Entonces, bueno, organizar una elección en la provincia de Buenos Aires no es fácil. Ahora, si dejamos la elección concurrente con la nacional, con dos sistemas electorales distintos, es decir, dos urnas, dos boletas, doble escrutinio, porque primero hay que contar unas boletas y después hay que votar las otras. Primero hay que contar unas boletas que van con unas crucecitas y van después, o tachas, y después van otras que son la lista sábana de siempre. Sí. Eso también puede ser engorroso. Entonces, a mí me parece que sacando la cuestión de la coyuntura de si Cristina se impone a Kicillof o Kicillof se impone a Cristina en esta pulseada, conceptualmente me parece que es muy interesante que tengamos una elección desdoblada. Cuando presentó Teresa García, una senadora de Unión por la Patria, el proyecto de elecciones concurrentes en la provincia de Buenos Aires hace 10 días, tuvieron una expresión por demás desafortunada, unitaria. Decía, el comunicado, en realidad era un tuit, decía una sola nación, una sola provincia una sola elección, y una sola boleta, una cuestión así. Uno entiende a qué se refería, ¿no? Pero tiene una doble lectura eso. A ver, la nación argentina, o el conjunto de la República Argentina, tiene 24 provincias. No somos el centro del mundo por ser la provincia de Buenos Aires. Lo dice un bonaerense. Y ella también es bonaerense. Me pareció por demás desafortunado, ¿no? Como que atar volvernos provincia de Buenos Aires céntrico, terminaba siendo eso. La nación argentina también es Jujuy, también es Tierra del Fuego, San Juan o Mendoza. Juan, te pregunto por tus aspiraciones. Era una sola nación, una sola provincia, una sola elección. Claro. Ese es el comunicado que
Sí, que se replicó acá por parte de la dirigencia de la Sí. Cámpora, ¿no? Claro. ¿Cuáles son tus aspiraciones personales? Digo, esto está bien hablarlo con un dirigente político. ¿Tenés ganas de quedarte en Tandil? ¿Tú tenés aspiraciones de llegar a la provincia, de algún puesto en Nación, digo, electivo? ¿A qué viene esta pregunta? Que mirando no en estas elecciones próximas, sino en el 2027, quizás vos tengas que pescar en el mismo estanque que Gonzalo Santamarina. Sí, o que Posible. Gonzalo Santamarina, o que Marcos Nicolini, o que Marcos Nicolini, quizás. Miguel Lunghi con sus candidatos, o que el mismo peronismo. Lo digo, la pecera es Ideológicamente, digamos. claro, pero es más lo factible que se que- dice que- pescar en la pecera es el electorado de la ciudad de Tandil, ¿no? Porque voy a ser candidato. La pregunta principal es... Voy a ser candidato este año, sí. vas a ser Después, o sea, yo En voy a Tandil. ser candidato, sí. Voy a ser candidato. Renovar después, la banca, digamos. nosotros vamos a presentar nuestra propuesta para los tandilenses y bueno, todavía nos queda un camino por recorrer, que es Ujú. si elaboramos nuestra lista pura partidaria del PRO o elaboramos también un espacio de confluencia con otros sectores. Esto es con Alternativa Tandil, o con el MID, o con Acción Tandilense, o con Alternativa Tandil y el MID, o con Alternativa Tandil, el MID y Acción Tandilense, los cuatro. La libertad avanza. Claro. La libertad avanza, La sí. libertad avanza. Si es Acción Tandilense, parece Sí. que le- Sí, le sí, van a además se hacer confunden No es los dos. real, no es real. No es real. A veces nos pasa que, a mí me O pasa sea, que a es veces, real cuando conviene, cuando no conviene no es real. a veces me pasa que uno como tiene un nombre, encima son los dos AT, ¿no? Alternativa Tandil Claro. y Acción Tandilense. Entonces a veces se me confunden a mí, pero son Decirle distintos. La libertad avanza, si no te La confundes. libertad Claro, no avanza, te sí. confundís, LLA. Bueno, puede pasar varias opciones. Ahora, nosotros desde el PRO, y en esto he estado conversando largamente con Ritondo, nosotros vamos a presentar nuestra boleta. Ujú. Sí, Muy bien. para que ahí no está. queden dudas. Bueno, buenísimo. Yo personalmente, Sí. y es algo que los veo más con Alternativa Tandil que con LLA. Sí. Bueno, sí, que ocurre que con Alternativa Tandil, con Marcos, con Rosana, García Allende, con Meli, con No, todo no el grupo. radicalismo puro del lunguismo, no. No, ellos están más cerca de... A mí, Ellos me están encanta, más... a mí me encanta cuando Juan se enoja, porque cuando Juan se enoja y hace declaraciones, a la gráfica nos viene, pero Él está buenísimo. más- ellos están más cerca de eso, Y sin lo no hay duda. linkeo que con lo están- que dijiste, ¿no? está más Bueno, cerca por de ahí Cristina, el título. eso. Pero me. ¿Ves que te deja un título? Sí, Es sí. buenísimo. ellos están más cerca. Digo, manes, los legisladores de... El A Juan radical, lo quiero enojado haciendo declaraciones, es muy bueno. los legisladores radicales que no están con el radicalismo que ganó la interna, que Ujú. se entiende que ganó la interna, firmaron el dictamen de presupuesto de Kicillof, que no se lo votó la Cámpora, Ujú. pero sí se lo firmaron Domenichini, el que era candidato a presidir el Comité Radical de la provincia de Buenos Aires, firmó un presupuesto que después quedó en la nada. O sea, fueron más kicilofistas que los propios Que la Cámpora. compañeros del espacio oficialista, ¿no? Bueno, yo me hago cargo de lo que me toca hacerme cargo a mí. Los demás que se hagan cargo de lo que se tiene que hacer cargo ellos. Bueno, pero nos deja el título, vas a ser candidato. Ahí está. Sí. Muy bien. Y Contra vos todo querrías- pronóstico. Vos querrías que fuera por el PRO puro. No. A mí me gusta. Esto estaba diciendo. Nosotros con Alternativa Tandil compartimos la elección del año 2019. Yo ahí milité la candidatura de Marcos. En el 2021 competimos. En el 2023 competimos. Convivimos en el Consejo Deliberante, articulamos muchísimo y muy bien. Ujú. Y empezando por la figura de Alternativa Tandil, a mí me gustaría que ojalá podamos competir juntos. Ajá. Después veremos si las condiciones políticas nos lo permiten, ¿no? Ujú. Porque acá hay cuestiones jurídicas, partidarias, Sí. pero yo tengo muchas ganas de que elaboremos una propuesta juntos con Alternativa, con el MID. Ojalá podamos hacerlo. Ujú. Bien. Muy bien, ahí está. Entonces, Juan Manazoni, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a Gracias, Juan. ustedes. La próxima venís más enojado, así dejas más títulos. Claro, ustedes me tienen que pinchar un poquito y yo prendo la Bueno, moto enseguida. Es el primer encuentro. Dejemos que pase esta semana, a ver qué pasa, qué se decide. Yo prendo la moto, no la motosierra. No. Eso es otra cosa. Gracias, Juan. Gracias a ustedes. Juan Manazoni pasó por Pasados de Rosca.